De acuerdo. Entonces, hablando de la ley de contrataciones del Estado, que es justamente la materia en la que se especializa este círculo conformado por un equipo tan profesional como el vuestro, encabezado por Jorge Abel, pues lo que podemos decir es que, para iniciar, nuestra norma ha tenido una serie de cambios normativos. Viene desde que yo recuerdo cuando trabajé en Consucode, cuando así se llamaba, y se reunió el primer tubo en el año 2001, Decreto Supremo 012 y 013, que luego se convirtieron en el 2004 en el 083 y 084, y continuamente empezaron a modificarse de forma paulatina. Pareciera que hay una proporción de años y cada cierto tiempo la ley viene cambiando, pero desde entonces se hizo obligatorio el arbitraje como mecanismo de solución de controversias para los contratos donde participa el Estado bajo la ley de contrataciones, ¿no? Mm, muchos hemos tenido confusión con tantos cambios normativos existentes, pero lo cierto es que para hablar de arbitraje institucional en el marco de la materia de contratación pública, tenemos que hacer un repaso de cómo ha venido la evolución o, bueno, involución para algunos, dependiendo cómo lo miren, de la normativa y cómo es que se ha venido regulando el arbitraje. Ya anteriores ponentes en sesiones pasadas han abordado temas relacionados con la solución de controversias y el arbitraje, ¿no? Pero bueno, somos únicos en el mundo y eso debiera ser materia de orgullo. Y digo debiera porque constantemente, y eso es algo para aplaudir, estamos intentando mejorar. Sin embargo, en ese intento por mejorar, porque las ganas, entiendo, son nobles, la finalidad es una noble, pues en la práctica a veces podemos pecar de exagerar en los cambios normativos. Sí, pues han habido más de 16 cambios y hemos tenido leyes, pues, habidas y por haber, ¿no? Un poco lo que se refleja en la realidad. Somos el país que tiene mayor cantidad de arbitrajes en América Latina, pues nuestro Estado a nivel nacional tiene muchos conflictos, producto de los miles de contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y obras que abundan en el territorio nacional, ¿no? El Estado tiene estas necesidades, para lo cual pues se asocia con los particulares mediante estos procedimientos establecidos en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, y el mecanismo por excelencia para resolver conflictos es el arbitraje. Cada vez que en el contexto internacional alguno de los que practicamos arbitraje en el Perú comentamos la cantidad de arbitrajes que se manejan, pues realmente terminan escandalizados y en lugar de ser orgullo, pues claro, viene a ser como algo raro, algo que no terminan de entender por qué hay tantos conflictos, uno, dos, porque hay tan pocos árbitros, tres, y la consecuencia de ello es que la gran mayoría de árbitros tienen una gran cantidad de, de arbitrajes en sí. Estas son un poco las estadísticas, ¿no? De cómo viene gastando el Estado, y eso denota un poco la cantidad de contratos que se suscriben y por ello eh, la cantidad de conflictos que van surgiendo. Ese es un cuadro donde se pueden apreciar la cantidad de arbitrajes. Y el que nos interesa, el institucional, está por acá. Para el 2021, registrados al menos, habían 224. Y si ven un poco los números, se ha ido invirtiendo de lo que antes era en su mayoría arbitraje ad hoc en el 2013, 2014, frente al institucional, que eran 167 y 148. Desde el 2019, pues empezó a haber un cambio un poquito más drástico, ¿no? Actualmente no sé cuántos hay, pero ahora que veamos la norma, cómo es que existe obligatoriedad de acudir al arbitraje institucional, probablemente el ad hoc ya casi esté desapareciendo para aquellas controversias de cuantía menor.
Sobre esto vamos a realizar algunas pequeñas reflexiones, porque no se puede hablar de institucional sin comparativamente también hablar un poco de la DOC. Y esto es entonces el, el versus que intentaremos, sobre el cual intentaremos dar algunas ideas ahora, ¿no? Arbitraje, por naturaleza tenemos que remitirnos a la ley de arbitraje, ¿no? No vamos a hablar de la evolución de la ley, pero en el artículo 7 del decreto legislativo 1071 se aprecia claramente lo que señala en torno al arbitraje ad hoc e institucional. Indica pues que puede ser ad hoc o institucional según sea conducido por el tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. Esa es la definición más básica. No vamos a hacer ahora un análisis doctrinario de qué definición es la mejor. Digamos entonces que esta definición legal basta para efectos de lo que vamos a abordar el día de hoy. El segundo numeral del artículo 7 resulta de interés porque define que las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas jurídicas con o sin fines de lucro. Y cuando se trate de instituciones públicas con funciones arbitrales previstas o incorporadas en sus normas reguladoras, deberán inscribirse ante el Ministerio de Justicia. Bueno, ese es un poco lo que señala la ley de arbitraje en torno al arbitraje ad hoc institucional y la formalidad que el institucional debe tener, ¿no? Para agotar nada más la lectura del artículo 7 del decreto legislativo 1071, vamos a seguir con el numeral 3 que establece que cómo se establece la designación residual, ¿no? A falta de designación de una institución arbitral en el convenio arbitral, se entenderá que el arbitraje es ad hoc. El arbitraje, pues, nace de la libre voluntad de las partes de acordar dentro de sus cláusulas contractuales que el mecanismo de solución de controversias es el arbitral. Ya sabemos, por lo que hemos estudiado y es pacífico además, que el arbitraje es considerado jurisdicción porque así lo establece la Constitución. Y pues estando dentro de la jurisdicción arbitral, la libertad que tienen las partes de escoger el fuero es justamente la forma cómo es que llegan al arbitraje. Es el acuerdo de las partes. Y en el arbitraje con el Estado, alguien podría cuestionar que la voluntad de las partes no existe, puesto que las bases ya establecen de forma estándar y la ley también. Pero en efecto, con un razonamiento básico, basta con decir que quien quiere contratar con el Estado voluntariamente acepta que si hay una controversia, esta va a ser resuelta mediante un arbitraje. Y en este caso vamos a analizar qué tipo de arbitraje es el que se presenta en contratación con el Estado. Entonces, la regla es el consenso. Pero en caso que no haya existido un consenso o este no se desprenda de sus cláusulas, pues la ley de arbitraje, diseñada para el arbitraje comercial en general, establece que a falta de designación de institución arbitral, se entenderá que el arbitraje es ad hoc. La misma regla se aplica cuando existe designación que sea incompatible o contradictoria entre dos o más instituciones, o cuando se haga referencia a una institución arbitral inexistente, o cuando la institución no acepte el encargo, salvo pacto distinto de las partes. Aquí hacen alusión a lo que es cláusulas patológicas, son aquellas que están mal redactadas o que tienen alguna disposición que no se puede ejecutar o no se puede interpretar. La norma nos da un criterio para salir de ese problema e indica que cuando exista cualquiera de esos supuestos, el arbitraje va a ser ad hoc. Y hablando de arbitraje institucional, el numeral 4 dice que el reglamento aplicable en arbitraje es el vigente al momento de su inicio, salvo pacto en contrario. Esto obviamente hace referencia al arbitraje institucional en el momento en el que la solicitud de arbitraje es presentada. Porque obviamente el arbitraje se inicia con la presentación de la solicitud de arbitraje. Bueno, vamos a hablar entonces sobre instituciones arbitrales. El arbitraje institucional posee diversas características, ¿no? Aquí tenemos básicamente
eh, que la institución arbitral tiene, a diferencia de la DOC, un reglamento. Este reglamento contiene todas las reglas procesales, todas las disposiciones que van a permitir que el arbitraje siga un orden. Muchos señalan que esto es en realidad beneficioso en tanto se vuelven reglas predecibles que las partes pueden escoger previamente. Hay un análisis evidente que tiene que hacer el equipo jurídico que asesora a un cliente, hablando de arbitraje comercial, y de igual modo también en el de contratación pública, porque cada institución arbitral tiene un reglamento distinto. Y dependiendo el tipo de controversia que pudiera surgir en determinado contrato, pues, claro, podemos escoger una institución arbitral u otra y ya sabremos dónde nos vamos a encontrar, ¿no? Un arbitraje express, un arbitraje donde las partes pueden diseñar también y modificar reglas procesales. Cada centro de arbitraje tiene una particularidad en lo que se refiere al reglamento. No son todos iguales. Cada institución arbitral también tiene una tabla de aranceles, que es el cuadro donde se establece cómo se definen, en base a la cuantía controvertida, los honorarios tanto del árbitro único o del tribunal arbitral o del centro como gastos administrativos. Estos dos elementos no existen en el arbitraje ad hoc, como tampoco existe un código de ética, salvo que en contratación pública sí está más o menos establecido en la norma, ¿no? Las instituciones arbitrales contienen también una corte de arbitraje, un consejo de arbitraje o, digamos, un ente cuyas competencias están claramente definidas en los estatutos y en el reglamento arbitral de la institución. Competencias tan claras como realizar las designaciones residuales, resolver las recusaciones, aprobar algunas liquidaciones o establecer reliquidaciones. Estas dos últimas a veces se delegan en el secretario general. Es otra característica que poseen las instituciones arbitrales, y es que hay un secretario general que se encarga básicamente pues, de establecer funciones, de realizar funciones que permitan la realización de actividades administrativas en la institución. Algunas otras facultades dependiendo cada centro arbitral, pero claramente establecidas en un estatuto. Y una última característica de las instituciones arbitrales es que también, en caso exista alguna controversia en torno a la competencia del centro, pues esto lo resuelve, si no el secretario general, el consejo o la corte, ¿no? Para esclarecer este último punto, hay objeciones a la competencia que no solamente son planteadas respecto del tribunal arbitral, sino también aquellas que involucran la inexistencia del convenio arbitral que afecta que se haya decidido la administración por parte de la institución arbitral, o que no hagan alusión al centro específicamente. Estas obviamente son resueltas por la institución arbitral y no necesariamente planteadas como una competencia del tribunal, como una objeción a la competencia del tribunal. Entonces, todo esto que estamos explicando es el pan de cada día de las instituciones arbitrales y genera toda una carga informativa que los usuarios de arbitraje se encargan de conocer antes de escoger una institución arbitral en su contrato. A diferencia de ello, el arbitraje ad hoc es un arbitraje más libre, que estuvo pensado desde un inicio para acomodarse a la necesidad de las partes, donde son las partes del tribunal las que definen cuáles son sus reglas. En algún momento el arbitraje en correlación con el Estado permitió que el ad hoc existiese de una forma bastante más avasalladora de lo que ahora puede percibirse. Y recuerdo que las instalaciones por arbitraje ad hoc eran innumerables en el OCE, e incluso en el CONSCODE. Entonces, ahí las partes se sentaban a conversar con el tribunal arbitral las reglas que deseaban aplicar. Esto actualmente también se hace en las instituciones arbitrales, pero a diferencia del arbitraje institucional, en el arbitraje ad hoc
el proceso le pertenece al tribunal. Y es el tribunal el que define el lugar de la sede del tribunal, donde se presentan los escritos, los correos. Tiene que designar un secretario ad hoc. Actualmente eso ya está siendo relativizado porque hay tribunales internacionales que funcionan sin secretario, y es el presidente el que asume toda esta labor, pero es en la práctica. En, en teoría es todo el tribunal el que realiza esa labor. Entonces, para cada característica del arbitraje ad hoc, siempre va a haber una característica en contraposición con el arbitraje ad hoc. Institucional y ad hoc siempre han sido dos caras de una misma moneda, que es la voluntad de las partes de someter al arbitraje a sus controversias. Pero es innegable decir que actualmente el arbitraje institucional tiene mucho más respaldo y genera mucha más confianza que el arbitraje ad hoc, al menos en el territorio nacional. Aterrizando en la ley de contrataciones del Estado, podemos decir actualmente que el ad hoc está relegado a no superar las 10 unidades impositivas tributarias. Ahorita la OIT, si no me equivoco, está en 4.950, con lo cual las controversias por debajo de 49.500 pueden ser ad hoc. Eso está en el DU 2020 porque el reglamento de la ley de contrataciones establecía la cuantía de 5 millones. Y claramente se establece de forma general que cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional. Entonces, en este artículo se establece con claridad que el arbitraje para el Estado es institucional y que facultativamente, tal como señalan aquí, pudiendo ser ad hoc, facultativamente, podría ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 unidades impositivas tributarias. Propio de la evolución o involución a la que ya estamos acostumbrados, pues la ley de contrataciones con el Estado ha sufrido una nueva intención de modificación. Deben haber ya ustedes escuchado en distintos webinars y sobre lo cual también ha escrito diversos artículos, no solamente de doctrina, sino también en medios de comunicación. Buscan modificar distintos aspectos de la ley de contrataciones con el Estado en torno al arbitraje. Otros muchos tantos, claro, sobre las otras materias, pero puntualmente vamos a tratar de enfocarnos en aquellos que pueden afectar el arbitraje institucional. Pues bueno, sigue siendo la norma que las controversias surgidas durante la ejecución contractual en ese tipo de contratos se resuelven mediante conciliación, arbitraje, JRD y por otros mecanismos de resolución de disputas que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción. Esta salvedad obviamente está pensada para los dispute boards que entran en su gran mayoría para contratos FIDIC, en estos que, digamos, ya estamos conociendo con mayor popularidad desde la celebración de los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, actualmente hay bastantes hospitales, paquetes de colegios que están saliendo con estos contratos colaborativos, contratos modernos, y que incorporan mecanismos internacionales que ya no están orientados a solucionar controversias, sino a prevenir que esas surjan. Uno, obviamente, puede escoger en su contrato qué cosa es lo que va a regir. Y en defecto de esto, pues la norma establece una regla que las partes van a tener que aplicar. Bueno, una de las novedades es que estaría desapareciendo el RNA. Sobre esto, para la comunidad estudiantil, me voy a permitir precisar y definir de forma muy general qué cosa es el RNA y cómo esto impacta en los arbitrajes institucionales. Como sabrán, las partes pueden escoger una institución arbitral en su contrato, pero muchas veces estas cláusulas contractuales pues
no indican qué institución arbitral es. Algunas indican facultativamente que el solicitante puede escoger entre el centro de arbitraje A y el centro de arbitraje B, pero la gran mayoría solo dice arbitraje, con lo cual que cualquier parte que quiera iniciar un arbitraje, pues puede ir a cualquier centro. Eso es lo que actualmente existe. Estos centros, obviamente, esas instituciones arbitrales, obviamente, tienen un listado de árbitros. Y este listado de árbitros no necesariamente es especialista en materia de contrataciones con el Estado. Con lo cual, existen algunas limitaciones, algunas reglas que tienen que seguir las partes en materia de contratación pública para escoger a sus árbitros. Del lado del contratista, no tienen ningún corset para escoger a su árbitro. Puede escoger a cualquier árbitro, siendo institucional el arbitraje, que exista dentro de la institución arbitral. Si existe alguno que él quiera designar que no esté en la lista, dependiendo de la institución arbitral, pues puede proponerlo y este árbitro va a pasar a un procedimiento de ratificación. Es decir, la institución arbitral va a decir, un momento, este árbitro que tú estás designando no está en mi listado. Entonces voy a analizar quién es, voy a evaluar la designación que has realizado para ratificar, mejor dicho, para decidir si el árbitro que tú has propuesto puede participar en ese conflicto. Ese es el lado del contratista. Del lado de la entidad, de acuerdo a cómo está diseñada la norma, tiene que escoger un árbitro que pertenezca al Registro Nacional de Árbitros. Este es el famoso RNA. Por una disposición normativa, que es obviamente decisión del legislador, producto de, digamos, alguna etapa media nefasta que tuvo el país en torno a corrupción y escándalos que, bueno, digamos, empujaron a que este cambio viera la luz más rápido. Siempre hubo una idea en torno a establecer un registro de árbitros, un listado de árbitros en contratación pública, pero el RNA fue el registro que apareció justo después de todos estos problemas que tuvo el país. El OCE, o el MEF, que es y el Ministerio de Justicia, finalmente también en este tema de políticas es multisectorial, la forma como se abordan los problemas y se buscan soluciones, consideraron conveniente establecer que los árbitros que fuesen a desempeñarse como tales en materia de contratación pública tenían que demostrar conocimiento en la materia, contrataciones públicas, arbitraje, derecho administrativo, y que no solamente basta con demostrar esos conocimientos, para ello tienen que acreditar certificados con 120 horas cada uno en cada materia, sino que también tienen que pasar un examen. Y luego de este examen, que tiene cierto nivel de complejidad, pasan una entrevista. Y luego de esa entrevista, recién puede definirse si es que es aceptado y pertenecer al registro. Este registro entonces es uno muy riguroso. No todos los árbitros del mercado han querido someterse a este procedimiento, pero en buena cuenta no necesitan estar en el registro para ser nombrados árbitros de parte por el contratista o ser designados presidentes por acuerdo de ambos árbitros. Ese es otro detalle, pero finalmente, el que quiere ser árbitro especializado en materia de contratación pública entendió, el que quería, entendió que tendría que pasar por el procedimiento que establece la norma, el TUPA del OCE, y pertenecer a ese registro. Entonces, hay un registro actualmente vigente, que no es muy amplio, sobre el cual las instituciones arbitrales, muy pocas, han tratado de identificar dentro de su listado de árbitros qué árbitros están en el RNA. En dos momentos, dos cambios normativos han generado a veces hasta dos listas. Lo cierto es que las entidades públicas, cuando quieren nombrar un árbitro en el arbitraje institucional, no pueden escoger cualquier árbitro de la lista de la institución, sino que tienen que buscar aquel que esté en el RNA y que estén en el listado de la institución arbitral. Las entidades públicas están obligadas a esto. Y el presidente o el árbitro único que esté designado de manera residual también tiene que estar en el RNA.
Eso quiere decir que los presidentes que de común acuerdo nombren las partes no necesitan que estar en el registro, pero eso no le exime de la obligación de tener que demostrar conocer la materia de contratación pública. Es algo un poco complejo finalmente, son como que bastantes detalles, pero en este proyecto desaparecería el RNA. Eh, entonces va a haber un nuevo listado de árbitros y adjudicadores que va a administrar el OCE. Ya no se llama RNA. Vamos a ver si es que la norma llega a ver la luz. Lo interesante viene también aquí, y es que si me han seguido, las instituciones arbitrales eh, actualmente eh, son, digamos, están dentro de la oferta del mercado para que cualquier solicitante pueda escoger a una de ellas y plantear un arbitraje. En el 2019 se intentó sacar una directiva para acreditar instituciones arbitrales. Es sano finalmente que exista un registro, una acreditación, para que no proliferen centros, digamos, que si bien obedecen al, digamos, dentro de las libertades que todos tenemos de realizar actividades económicas, pues de forma muy válida pueden surgir. Pero al hablar de fondos públicos, al hablar de una institución arbitral que tiene una serie de responsabilidades en torno al arbitraje, no es menos cierto que últimamente han proliferado distintos centros arbitrales eh, que no necesariamente por ser nuevos son, digamos, libres de antecedentes, sino que algunos no han tenido un comportamiento muy idóneo en torno a figuras como, por ejemplo, designaciones de árbitros de emergencia, centros arbitrales con listas muy pequeñas de árbitros que no generan confianza en el mercado, pero que en tanto el contratista es el que tiene que solicitar el arbitraje y puede escoger cualquiera, pues se va a cualquier centro de arbitraje, porque no hay un control, porque no hay un, digamos, una revisión, un respaldo. Esto muy probablemente vaya a cambiar. El OCE, el legislador, el ministerio, todos han advertido que eh, a raíz de muchos laudos de emergencia que se han ido dictando de instituciones arbitrales que están pues simplemente para que las partes las escojan, pues se han emitido diversas medidas cautelares que no necesariamente han cumplido con requisitos de legalidad, y estoy hablando en términos generales, porque bueno, es algo que es materia de lo que habitualmente se discute en el mercado arbitral y que necesita una solución. Entonces, aquí este proyecto lo que establece es que las instituciones arbitrales y los centros de administración de juntas de resolución de disputas deben de cumplir requisitos establecidos en el reglamento para acreditarse. Entonces va a volver, y si no es por esta norma, créanme que de algún modo va a volver esta necesidad de, eh, de validar y acreditar qué instituciones arbitrales pueden administrar arbitrajes con el Estado, ¿no? Y obviamente también va a impactar en sus nóminas de árbitros y adjudicadores y en la lista de árbitros y adjudicadores que el OCE va a administrar. Pero en buena cuenta tienen el panorama completo de cómo es que existe el RNA, para qué sirve, cómo este tiene que conjugar con los listados de árbitros de las instituciones arbitrales y cómo es que esas instituciones arbitrales a la larga en contratación pública van a tener que acreditarse para seguir administrando arbitrajes con el Estado. Pues bueno, siempre nos va a dejar pensando los motivos, las razones por las cuales existe un cambio normativo. Uno eh, muy válidamente puede tener una idea distinta a la que estoy expresando, pero la reflexión siempre va a ser saludable. La exposición de motivos de por qué desaparece el RNA, pues no es muy clara al respecto, ¿no? Me permito leerla rápidamente. Se establece que para desempeñarse como árbitro o como adjudicador, se requiere formar parte del listado de árbitros y adjudicadores que administra el OCE. La propuesta normativa establece que las instituciones arbitrales y los centros de administración de juntas de resolución de disputas deben cumplir requisitos establecidos en el reglamento para acreditarse.
En ese sentido, y así lo indica la exposición de motivos, se elimina el RNA y se reemplaza por el listado de árbitros y adjudicadores. Muy probablemente, todos los que pertenecemos al RNA vamos a tener que pasar nuevamente por la evaluación documental, el examen y otra entrevista. Eh, Esto obviamente involucra un esfuerzo, y para quien quiere arbitrar contratación pública, pues tiene que incurrir en ello. Si no, no incurres en ello, no estás en el RNA y arbitras en materia comercial o en algún arbitraje de contratación pública dentro de los supuestos que ya expliqué anteriormente. Pero para arbitrar en contratación pública se va a tener que estar en ese listado, ¿no? Vamos a ver qué cosa dice el reglamento cuando salga, si es que llega a aprobarse, qué requisitos y formalidades se establecerán. Pero finalmente, es lo que dice la exposición de motivos, ¿no? Quien quiera arbitrar o quien quiere participar como árbitro o adjudicador deberá encontrarse en ese listado, el cual se alimentará, dice, directamente de las nóminas de las instituciones arbitrales o centros de administración de JRDs que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Esto es lo que establece la exposición de motivos en torno al registro de árbitros nacionales y cómo es que éste va a tener que comulgar con los listados de las instituciones arbitrales. Ahora, ¿han leído ustedes lo que establece el decreto de urgencia 2020 y cómo es que se prefiere el arbitraje institucional respecto del ad hoc? Aquí el artículo 60 de la exposición de motivos establece un poco cuáles serían las deficiencias del arbitraje ad hoc. Y aquí me permitió resaltarlo. Yo soy un poco a la antigua, me van a disculpar. Eh, Suelo imprimir, no soy muy ecológico al respecto y suelo resaltar. Entonces, esto es de mi puño y letra lo que en algún momento tuve que analizar. Y una de las deficiencias del arbitraje ad hoc en contraposición con el arbitraje institucional es la ausencia de reglas claras y predecibles sobre el procedimiento. Lo que les comentaba que no hay un reglamento de arbitraje. Esto obviamente es una cara de la moneda porque el arbitraje ad hoc podría ser más ágil, podría ser, digamos, es que guarda la misma lógica que un arbitraje institucional porque las partes diseñan sus reglas también en el arbitraje ad hoc, tan igual como en el arbitraje institucional. Entonces, es que no hay un reglamento de arbitraje no es una deficiencia, creo yo, o una desventaja. Las reglas claras las establecen las partes al momento de acordar con el tribunal sus reglas. Lo que sí no es predecible porque no preexiste. Esas las tienen que negociar. Entonces, eh, esas salvedades en torno a este motivo, ¿no? Otra deficiencia que establece la exposición de motivos de la DOC es que hay ausencia de reglas claras y predecibles nuevamente sobre conflictos de intereses y sanciones a los árbitros. Eso sí es cierto. No obstante, el reglamento de la ley de contrataciones establece las sanciones a los árbitros y el código de ética también, que existe. Entonces, claro, es cierto que en el arbitraje comercial no existe, hablando de ad hoc puro y duro, pero en contratación pública sí existe, también existe código de ética. Entonces, ese motivo no resulta sobre todo claro. Ausencia de medios logísticos y tecnológicos que garanticen un servicio de calidad. Bueno, esto podría ser en tanto las instituciones arbitrales tienen una locación, tienen un sistema de grabación, una plataforma, digamos, con un soporte tecnológico distinto. Es en parte cierto. Sin embargo, en el arbitraje comercial, esto no resulta del todo cierto porque las partes, al menos las sofisticadas que arbitran, pues los tribunales se encargan de que estos medios logísticos y tecnológicos sean utilizados finalmente y son las partes los que terminan solventándolo, ¿no? Pero ese es uno de los puntos que se establece como deficiencias. Ahora que todo es virtual, pues ya no se necesita finalmente una institución física, eh, no siempre, ¿no? En algunos arbitrajes, por ejemplo, para interrogatorio de testigos, a veces es preferible que sea presencial. Algunas exposiciones técnicas también requieren ser presenciales. Los contratos de obra a veces así lo demandan. Eh, en este mundo virtual en el que vivimos, pues claro, algunas cuestiones físicas ya
no son del todo necesarios. Y como último punto establece pues que hay una ausencia de transparencia al no haber una institución que respalde el trabajo del secretario arbitral. Esto sí es una característica a favor del arbitraje institucional. Luego la exposición de motivos pues obviamente establece lo que ya hemos conversado, ¿no? Y bueno, y concluyen en lo que ya les dije sobre la decreto de urgencia 2020. Hay otro tipo, pues, de modificaciones en esta norma. Y, y yo quiero, en este momento, ya que hemos enumerado las materias en torno al arbitraje institucional, como su definición, sus características, sus diferencias con el ad hoc, cómo es que funciona en el arbitraje en contratación pública, pues quiero culminar, estoy con tiempo todavía, quiero culminar llamándolos a la reflexión, porque cuando hablamos de arbitraje, utilizamos un término internacional. El arbitraje nació en el ámbito comercial y el primer arbitraje que existió fue el arbitraje ad hoc. William Shakespeare en El Mercader de Venecia establece claramente que hay un arbitraje de conciencia ad hoc cuando resuelve la disputa entre Shylock, si no me equivoco. Y esto, obviamente, dentro de toda la genialidad de Shakespeare que lo dispone así, ¿no? Entonces, yo quiero llamar a la reflexión a que no estamos ante un arbitraje particularmente nuestro, porque cuando hablamos de arbitraje es un lenguaje internacional. Y siempre me va a gustar recurrir a esta frase de John Paulson, que señala que los practicantes de leyes o los practicantes de arbitraje, ¿no? Van a empezar a entender el arbitraje internacional cuando se den cuenta que no se trata de un arbitraje extranjero, de un arbitraje ajeno a lo nuestro, ¿no? El arbitraje internacional no tiene una casa de jurisdicción, no tiene un lugar específico, sino que está diseñado para encontrar su casa, su hogar en cualquier parte. Nosotros al practicar arbitraje aquí tenemos que practicarlo dentro de los estándares internacionales, porque es arbitraje lo que buscamos practicar, no, no arbitralgo, no, es arbitraje. Entonces, es inevitable invocar a todos ustedes que están obviamente capacitándose en materia de contratación pública, en arbitraje y en mecanismos en general, que recurran al soft law. Nuestra ley de arbitraje pues fue una copia de la ley Modelo Uncitral y la ley Uncitral es uno de los ejemplos del soft law que existe a nivel mundial. Nuestra norma de arbitraje fue catalogada como ser la más moderna del mundo y obviamente fuimos más modernos que lo moderno porque regulamos de forma expresa el artículo 14 que establecía la extensión de convenio arbitral, algo que la ley modelo no poseía y que solamente estaba en doctrina, pero nosotros lo tenemos expresamente en un artículo de la ley de arbitraje. Entonces, debemos de indagar en el soft law cuáles son las mejores prácticas internacionales para ver cuáles adoptamos como nuestras en nuestra práctica y no solamente digo con esto que el Estado o las instituciones tienen que buscar en eso, no, los practicantes de arbitraje, los estudiantes, los que están inmersos en ese delicioso arte de tener que investigar, nutrirse y educarse en materia arbitral, pues claro, tienen que indagar qué es lo mejor que se practica en el mundo, y eso está en el soft law. El soft law armoniza culturas jurídicas, establece estándares, genera predictibilidad, seguridad y, obviamente, representa las mejores prácticas en el mundo, ¿no? Uno de los ejemplos de soft law que está a punto de llegar aquí al Perú es el Charter Institute of Arbitrators, que es un próximo proyecto que va a retar el conocimiento y la práctica en los mecanismos de solución de conflictos para toda la comunidad arbitral peruana y de la región. Con esto doy por concluida el tiempo, espero no haberme excedido y agradezco a todos por su atención y al CAE por la invitación. Muchas gracias, doctor.
Como usted mencionó al inicio, no nos dio solo un acercamiento teórico, conceptual, sino que también nos ha mostrado cuáles son las cuestiones más urgentes por resolver y también nos ha dado una pista de dónde podemos encontrar esas soluciones. Doctor, le traslado las preguntas que nos han hecho. A ver, Primero nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la aplicación del arbitraje institucional en la Ley de Contrataciones del Estado? mi opinión sobre la aplicación de la idea del arbitraje institucional. Bueno, ya lo deslicé un poco, ¿no? Yo creo que es saludable. Creo que el arbitraje institucional, así como está diseñado en el país, al menos las instituciones serias, pues generan obviamente predictibilidad eh, y, y seguridad. No todas las instituciones arbitrales, he explicado cómo es que algunas escapan a esas características, pero yo diría que no deberíamos enfocar la pregunta en torno a cuán bien es que el arbitraje sea institucional o no, sino que sin importar la institución, sin importar el tipo, lo que tiene que designar es un buen árbitro, porque la institución no hace al árbitro. Las partes tienen que averiguar bien al momento de elegir sus árbitros cómo el lado de esa persona, cuántas veces ha sido recusado, si es que eso es un indicador, por ejemplo, si ha escrito alguna materia, cuántos años tiene en el rubro, y escoger a alguien que de forma eficiente vaya a trabajar el encargo, porque finalmente es un contrato, es un encargo para que ese tercero resuelva tu controversia. Esa única chance que tienes para controvertir una materia se la tienes que encargar a alguien. Y esta elección es súper importante. Entonces, claro, la solución no está en que el arbitraje sea institucional, es que escojas un buen árbitro. Entonces, mi opinión es que, digamos, es saludable, pero aún es perfectible en la técnica legislativa cómo es que pueden, digamos, fiscalizar de algún modo a las instituciones arbitrales para evitar que surjan algunas con fines no tan nobles. Eso es. También otra pregunta de la que ya se dio un adelanto es su opinión respecto a que en nuestro país hay más de 100 centros arbitrales registrados en el RENASA. Bueno, el RENACE está pensado para otro tipo de controversias, creo yo. Este, y claro, ya más o menos adelanté la respuesta, ¿no? Sí, hay varias. No todas son igualmente serias, no todas tienen años de experiencia que los respalden o pertenecen a instituciones como universidades, colegios, cámaras, ¿no? Que les dan un respaldo. Finalmente, este, no quiere decir tampoco que los nuevos emprendimientos en torno a establecer un centro de arbitraje sea algo que vamos a satanizar, porque siempre puede haber un nuevo inicio de una buena cosa. Pero bueno, sobre la cantidad de número es lo que puedo decir, ¿no? Si hay más de 100. Podrían haber más. Claro. También nos preguntan por qué hay pocos árbitros dentro del arbitraje institucional. Pocos árbitros en el arbitraje institucional. Yo me imagino que se refiere al RNA, porque en los arbitrajes institucionales, dependiendo de la institución, cada institución tiene un listado amplio. Y si es que en alguna institución arbitral vio poquitos árbitros, probablemente por ahí no debe ir. Pero eh, es que, a ver, los árbitros que ya tienen una amplia experiencia y digamos, los más renombrados, los que aparecen en rankings nacionales e internacionales, no tienen muchos incentivos de meterse al arbitraje en contratación pública. Porque, bueno, o sea, hay bastantes riesgos. Muchos procuradores cuando sienten, bueno, o sentían que una decisión les afectaba, pues, claro, por ahí que podían haber planteado denuncias, este, te recusan no una, sino tres, cuatro veces, a veces como técnica dilatoria, que finalmente a veces uno termina cansándose y renuncia. Eh, o sea, hay bastantes supuestos para, digamos, que uno podría mencionar para
dar un por qué no hay tantos árbitros en el RNA o interesados en contratación pública. Este, pero yo creo que el mayor desincentivo que tienen los árbitros para entrar en el RNA o en contratación pública no solamente son los riesgos a los cuales se exponen, porque una de las partes es el Estado, sino también a que tienen que pasar por ese engorroso trámite de dar un examen, donde las preguntas no necesariamente contienen un tema analítico, sino es más un estudio de leyes. Y bueno, no todos queremos pasar por un examen, ¿no? Entiendo. Presentar los documentos. En algún momento creo que quien dictaba la clase no podría acreditar las horas de clase que dicta, ¿no? Sino que tiene que llevar un curso de lo mismo. O sea, hay distintos motivos por los cuales no cumplen los requisitos y no tienen incentivos para ingresar dentro del procedimiento y entrar en la nómina del RNA. No sé cómo será el futuro listado de árbitros si es que el reglamento y la ley nuevas ven la luz, pero esperemos que piensen un poco en eso, ¿no? Hay muchos árbitros nacionales e internacionales que bien pudieran ser invitados, y que la norma no establece esa discrecionalidad. Yo creo que sería saludable que esto cambie, ¿no? Claro. Tenemos una última pregunta. En caso de suspensión del proceso arbitral por falta de pago, ¿puede la Corte de una institución arbitral ordenar la continuación de las actuaciones arbitrales o es esta solo una facultad del tribunal arbitral, teniendo en cuenta el principio de competence? El competence no está pensado para continuar actuaciones sin pago. Yo creo que esto no debería caminar por el simple hecho de que hay un principio que es el de impulso del proceso, que tiene que estar a cargo de la parte interesada. Uno cuando acude al arbitraje, digamos, escapa del fuero judicial, ¿no? Del fuero común, para someterse al fuero arbitral donde hay unas reglas. Entonces, yo creo que difícilmente un centro va a aceptar que se continúen las actuaciones a pesar de la falta de pagos, porque es decirle al tribunal, oye, no te voy a pagar ni yo ni nadie, e igual tienes que laudar. El arbitraje, pues, nace del acuerdo de las partes y es un contrato económico en donde tú encargas a un tercero el poder para que resuelva tu controversia. Es una responsabilidad muy grande que implica un abocamiento entero a la materia, a las pruebas. Es un compromiso y es un acuerdo económico. Ya actualmente creo que están superadas todas las teorías sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, la jurisdiccional, contractualista, ecléctica, mixta, autónoma, ¿no? Finalmente es para lo que ha sido diseñado y tú realizas un encargo, realizando un pago. Nadie podría obligar al tribunal a continuar actuaciones arbitrales y el competence no está pensado para eso. Gracias, doctor. Tiene unos minutos también para dar conclusiones en caso de tenerlas. Bueno, más que conclusiones, invocaciones a que continúen con la capacitación. Dicen que la frase más sabia es no sé, porque cuando respondes no sé te enteras de cosas nuevas o finalmente fuerzas a que tenga una explicación que pueda ratificar lo que conoces o escuchar ideas que te van a provocar generar otras. Entonces, quiero invocar a la comunidad que está ahorita siguiendo la transmisión a que sigan investigando, sigan leyendo, averigüen del soft law. Muy próximamente está por aterrizar en Perú la institución denominada el Charter Institute of Arbitrators, cuya sigla es CIARP y su sede está en Londres, que tiene más de 107 años de existencia y se encarga de brindar certificación de excelencia académica en capacitaciones sobre arbitraje y todos los ADRs existentes. También hay sobre adjudication, también hay sobre mediation y
tienen toda la intención de llegar a la comunidad latinoamericana. Muy probablemente logren aceptar que el idioma para la región sea el español, aunque igual siempre sería interesante para todos escarbar un poquito en el mucho o poco inglés que creo que en las universidades les exigen también trabajar para graduarse, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos deben intentar salir de su zona de confort para, eh, para de ese modo retarse a sí mismos y mediante ese esfuerzo eh, generar un impacto positivo y que la práctica local mejore. Y eso empieza por cada uno, ¿no? Doctor, nuevamente le agradecemos por su participación y le invitamos a participar nuevamente en próximos conversatorios, cursos de círculo de arbitraje. Y también agradecemos a todos los asistentes de la clase de hoy. La Muchas próxima gracias. clase. Gracias, Sí, doctor. no. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos Rodrigo. Gracias al CAE. Gracias a la invitación de Jorge Abel. Y les deseo muchos éxitos y que sigan cumpliendo más años. Creo que han estado aniversario, ¿no? No hace mucho. Sí, hace poco. Hace poco, exacto. Bueno, mis felicitaciones para ustedes. Espero que sigan contribuyendo a la comunidad jurídica peruana con estos interesantes eventos y la investigación que casi siempre nos tienen acostumbrados a realizar. Un saludo para ustedes. Gracias.